Saludos a todos. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Como podéis ver, me acompaña el profesor Jeffrey Sachs. Profesor, es un placer volver a estar con usted. Muchas gracias por acompañarme de nuevo. Gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo. Sí, le agradezco mucho que haya venido, profesor Sachs. Quería empezar haciéndole una pregunta e ir directamente al grano. Ha llevado Donald Trump con esta guerra contra Irán a que entremos en las primeras etapas de la Tercera Guerra Mundial. Ahora está hablando de tomar el control del Estrecho de Hormuz, diciendo que, aunque la guerra está casi terminada, todavía es necesario presionar a los países del Golfo para que participen. Y por supuesto, ha habido mucha volatilidad, no solo en el ámbito militar, sino también en el económico, con los precios del petróleo dando saltos debido a los mensajes contradictorios de Donald Trump y su administración. Entonces, ¿qué tan grave es la situación, según su punto de vista, ahora que estamos a punto de entrar en el final de la segunda semana de esta guerra? Creo que estamos en las primeras etapas de la Tercera Guerra Mundial. No creo que esta guerra esté a punto de terminar. Podría serlo, pero lo que dice Donald Trump es tan inconsistente, de un minuto a otro. No explica nada, simplemente expone su inestabilidad mental. Así que cuando dice que casi ha terminado, pero luego dice vamos a escalar, esto es lo habitual. No es algo táctico, no es la teoría del loco, es simplemente un loco. Deberíamos entenderlo. Significa que la situación mundial es extremadamente peligrosa porque el gobierno de Estados Unidos, por el momento, está en manos de un narcisista maligno que está perdiendo el control de cualquier inhibición que le quede. Y sensei Studeni. Vamos. No, ningún problema. Muchas gracias. Profesor Sachs, Donald Trump ha tenido, en Estados Unidos y en Israel, por supuesto, como objetivo la eliminación del gobierno iraní. Parece que esos objetivos han fracasado. ¿Cómo ve usted el curso de esta guerra, dado que ahora hay implicaciones globales inmediatas en todo esto? Y parece que, a pesar de que sus asesores le aconsejaban en privado a Donald Trump buscar una vía de salida, eso parece cada vez más difícil, especialmente cuando esos objetivos están lejos de cumplirse. Creo que hay dos dimensiones temporales críticas implicadas. Una, que los analistas militares señalan con razón, es si las defensas antimisiles se agotarán antes que los misiles de Irán, y eso es probable. A medida que pasan los días, la capacidad de Irán para infligir daños graves a Israel y a la región del Golfo probablemente aumentará, según todo lo que dicen los analistas. La segunda dimensión temporal es la crisis económica mundial. Ayer Trump se asustó cuando los precios del petróleo se dispararon hasta los $120, así que inmediatamente se inventó algo, diciendo, «Oh, la guerra está casi terminada», y eso hizo que los precios bajaran. Todavía me asombra cómo la gente escucha las palabras de ese hombre. Pero claramente estaba asustado, y debía estarlo. Nos dirigimos hacia una catástrofe económica global. Dale unas semanas más. La producción de gas y petróleo se detendrá. Las instalaciones para transportar ese gas y petróleo serán destruidas. Las instalaciones portuarias serán destruidas y el Estrecho de Hormuz seguirá cerrado. Esa es la lógica subyacente del camino en el que estamos ahora, y conducirá a una enorme crisis económica mundial. Así que todo se reduce al momento oportuno. Si Trump fuera un hombre cuerdo, lo que dijo ayer, bueno, la guerra casi ha terminado, sería su excusa para simplemente detenerse, lo cual, por cierto, es la política correcta para Estados Unidos e Israel. Pero no es una persona mentalmente estable. But he's not a mentally stable person. And the US system is so broken that it's like... Y el sistema estadounidense está tan roto que es como si Roma estuviera en manos de Nerón o Calígula. Sabes, estamos en manos de la inestabilidad. No somos un sistema constitucional institucionalizado.
En realidad estamos en manos de una especie de locura en este momento. Así que este es el verdadero punto. Espero, por supuesto, que alguien logre imponerse, quizá su jefe de gabinete, quizá alguien de dentro, para decir, señor presidente, ¿por qué no se sienta, descanse un poco, tómese una taza de té, todo está bien? Ha ganado, todo va de maravilla. Ahora detenga los disparos y será un héroe. Si alguien dijera estas cosas, quizá podría suceder, y eso salvaría muchas vidas, mucho daño y la economía mundial, todo en uno. Pero aún no está ocurriendo. But it's not happening yet. Sí, sí. Y sabe, me pregunto, profesor Sachs, dado lo importante que es el estrecho de Hormuz en todo esto, ¿cómo se desarrollará la situación? Irán aún no lo ha cerrado formalmente. Irán ha amenazado claramente con cerrarlo, y la guerra prácticamente lo ha paralizado. Pero Irán ha dicho que si la Marina estadounidense hace lo que Trump promete, escoltar buques comerciales con la Marina de Estados Unidos, estará preparada para enfrentarse a esos barcos. ¿Qué tan catastrófico sería eso? Porque por el estrecho de Hormuz, ya sabe, creo que pasa alrededor del 20% del petróleo mundial. Y ya sabemos que Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, todos esos países han reducido significativamente su producción de petróleo a causa de la guerra. Clearly, this would be a world. Claramente, esto supondría un impacto económico mundial de proporciones enormes. Ya hemos pasado por conmociones como esta antes, especialmente en la década de 1970, tanto en 1973, 74 como en 1980. La primera estuvo relacionada con la guerra de 1973 entre Israel y sus vecinos árabes, principalmente Egipto, y la segunda en 1979-80 con la revolución iraní y todo el tumulto que la rodeó. En ambos casos, el mundo entró en una contracción económica. Tuvimos lo que se llamó estanflación, precios disparados, caída del nivel de vida, del empleo y de la producción. Esto volvería a ocurrir con cualquier tipo de prolongación de esta guerra. Prolonged continuation of this war. I don't think that it is feasible. No creo que sea factible, en el tiempo real necesario para salvar la economía mundial, que Estados Unidos, aunque fuera prudente hacerlo, defienda militarmente las rutas marítimas abiertas del estrecho de Hormuz. No es factible en las próximas semanas, probablemente tampoco en los próximos meses, y quizá no sea realmente factible a largo plazo. Es un estrecho angosto. Disparar a los barcos que lo atraviesan no es difícil. Los iraníes han dicho que no dejarán pasar barcos y no lo harán. En Malone, Dutchin terminó tafai per se, and with that articulada nine to its war, and with nakabestidas cambia your graham. Decapitation strike would change the regime, and this is par for the course of Trump. Y esto es lo habitual con la impulsividad de Trump y las mentiras de Israel, porque la estrategia de Israel era atraer a Estados Unidos a esta acción. Era el sueño de Netanyahu desde hacía 40 años, como él mismo nos ha dicho. Así que estoy seguro de que todo lo que el Mossad le contó a Trump fueron solo buenas noticias. Una operación de un día, todo será fácil. Trump es un necio, hay que entenderlo. Es un idiota. Así que se deja influir mucho por lo que oye. No sabe nada en particular. Y probablemente fue manipulado por Netanyahu y por el Mossad, y quizás por su propia CIA. En realidad, no conocemos la historia interna de todo esto, pero no creo que tengan un plan militar que sea viable y realista dentro del horizonte temporal necesario para salvar la economía mundial de una catástrofe. Sí, sí. Y profesor Sachs, Donald Trump dijo recientemente que Jared Kushner le había contado que Irán iba a atacar primero a Estados Unidos, e incluso ha sugerido que Irán tenía misiles Tomahawk para atacar la escuela en la que murieron, creo, más de 150 jóvenes estudiantes en Irán. Ahora, los crímenes de guerra están ahí, a la vista de todos. Incluso The New York Times y los medios de comunicación tradicionales están hablando de ello con bastante frecuencia ahora. ¿Cómo afecta esto, teniendo en cuenta que usted dijo que estamos en las primeras etapas de la Tercera Guerra Mundial,
a la situación mundial y al comportamiento de Estados Unidos en este contexto. Porque una y otra vez, la administración Trump ha afirmado esencialmente que la ONU y cualquier tipo de derecho internacional simplemente no se aplican. Y lo están dejando muy claro, tanto en su comportamiento como en sus palabras. Trump seems to be in a Trump parece estar en un estado de delirio en este momento, creyendo que controla el mundo. Quizás lo que él percibe como un gran éxito, haber secuestrado al presidente de Venezuela, le haya convencido de ello. Es muy difícil comprender lo que pasa por la cabeza de ese hombre. Y si está escuchando a Kushner para obtener su información, bueno, es incluso peor de lo que pensaba. No sabía que esa era la supuesta fuente de inteligencia sobre este asunto. Dios mío. Básicamente estamos fuera de control y no hay adultos responsables a la vista en la escena estadounidense. Hegseth, Rubio, es una mezcla de aduladores e incompetencia que resulta absolutamente asombrosa. that is absolutely stunning, and our constitutional system has collapsed. Nuestro sistema constitucional se ha derrumbado. La postura básica del Senado es, no nos preguntéis, no queremos involucrarnos en nada de esto. Realmente no necesitamos saberlo. Hemos oído muchos rumores de que los militares le dijeron a Trump que no funcionaría. Por supuesto, no sabemos qué se dijo realmente, pero resulta bastante creíble. Si ese es realmente el caso, muestra lo absolutamente y profundamente degradada que está la situación estadounidense en este momento. No parece haber un proceso, solo un yerno, un socio comercial, un grupo de estafadores, unos cuantos aduladores y un líder mentalmente inestable. Esto no es algo bueno. This is not a great thing. Yeah, no, it's not a great thing. And Sí, no es algo bueno. Quizá podamos hablar un poco de eso, dado que la situación militar en este conflicto parece muy cambiante. E Irán está mostrando una especie de, creo, una postura en la que realmente exige no solo el cese de las hostilidades, sino que se respete. Creo que la posición de la Guardia Revolucionaria Islámica ahora mismo es seguridad para todos, no seguridad para uno solo. ¿Cómo crees que el resto del mundo está viendo esto? Ya sabes, Rusia, China, Irán, este mundo multipolar del que hemos hablado, han expresado su oposición, por supuesto. Pero ¿cómo repercute esto a un nivel más profundo, en este cambio más amplio que estamos viendo en el mundo? I doubt that there is a single country in the world. Dudo que haya un solo país en el mundo, fuera de Israel y Estados Unidos, que vea esto de manera positiva o con complacencia. Mi suposición es que todos los países, incluso aquellos supuestamente más aliados con Estados Unidos, están observando esto con una mezcla de horror y asombro. Es tan descarado, tan mal concebido, tan peligroso, tan provocador. Cuesta ver cómo alguien podría encontrar consuelo en ello o incluso apoyarlo de alguna manera. Ahora bien, no descartaría que unos pocos líderes mundiales, los más serviles o completamente dependientes de Trump, animen a Estados Unidos en esta descarada destrucción del sistema mundial. Pero la mayoría de los países del mundo quieren que esta guerra termine ya. Y creo que puede acabar rápidamente si se supera el problema de acción colectiva, por decirlo así, al que se enfrenta el resto del mundo. Nadie quiere realmente ser el primero en decirle a Trump, «Estás loco». Pedro Sánchez, de España, lo ha hecho, con valentía y con razón, y eso es bueno. Otros se sentirán animados a seguir su ejemplo. Aún no hemos oído nada de la India, por ejemplo, lo cual resulta bastante sorprendente. Pero la India depende en gran medida del petróleo de Oriente Medio. Ostenta la presidencia de los BRICS. Lamentablemente, el primer ministro Modi estuvo en Israel apenas unos días antes de este ataque. Es un poco triste, francamente, desde muchos puntos de vista. Pero creo que si la India lidera adecuadamente a los países del BRICS, Rusia, China, Brasil, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán y curiosamente los Emiratos, que ahora forman parte del BRICS, junto con Indonesia, y dice, esto tiene que parar ya, esto es una locura, tendría importancia. No es más que una locura.
Por supuesto es extraordinariamente despiadado y violento, pero es una locura desde cualquier punto de vista táctico o estratégico. Creo que esto tendría, de hecho, un efecto bastante significativo. No se trata solo de palabras. Si el mundo se levanta y dice en voz alta la verdad, que esto es un descarado ataque de Estados Unidos e Israel contra todo el mundo, porque hundirá la economía mundial, porque fue completamente innecesario, completamente injustificado, completamente ilegal, creo que tendría un efecto significativo. It would have, I believe, a significant effect. Maybe we will see that happening in the coming days. Quizás veamos que eso ocurra en los próximos días. Trump intentó, con cierto éxito en las últimas 24 horas, restar importancia a la realidad diciendo lo que le daba la gana, que la guerra está casi terminada. El comportamiento es muy distinto. Hoy ha habido una escalada dramática de bombardeos y muertes, y creo que, aunque Trump dijo que no va a hacer nada sin consultar al señor Netanyahu, el señor Netanyahu no va a decir, ¿por qué no nos vamos a casa? Así que esta guerra va a continuar. Los precios del petróleo volverán a dispararse. Los mercados bursátiles volverán a desplomarse. La cuestión es si existe alguna capacidad de acción colectiva por parte del resto del mundo, que es la víctima de esta agresión estadounidense. Is the victim of this U.S. aggression. Yeah, well, Professor Sachs. Sí, bueno, profesor Sachs, si esta guerra va a continuar durante un periodo de tiempo significativo, ¿es este el principio del fin para Estados Unidos en Asia Occidental, en Oriente Medio? ¿Se está autoexpulsando Estados Unidos? Porque muchos han argumentado que uno de los objetivos de Irán es que Estados Unidos deje de ser una presencia capaz de librar este tipo de guerra, no solo contra Irán, sino contra el resto de la región. Pero, ¿está Estados Unidos haciéndose esto a sí mismo al involucrarse en una guerra tan imprudente? By engaging in this reckless war? A war that is so dangerous and brazen. Una guerra tan peligrosa, tan descarada y tan mal concebida como esta podría terminar rápidamente, porque todo el asunto es atroz. O si continúa, podría escalar hasta convertirse en la Tercera Guerra Mundial, que es hacia donde creo que, con más probabilidad que no, nos dirigimos ahora mismo. En otras palabras, las dinámicas, en mi opinión, siguen siendo dinámicas de escalada extremadamente peligrosas. Esa es otra razón, además de la inminente crisis económica, por la que esto debe detenerse de inmediato. Por supuesto, detener los asesinatos y las matanzas masivas por parte de Estados Unidos e Israel es otra razón más, pero la razón esencial. The essential reason. Professor Sachs, are you still Profesor there? Sachs, sigue ahí, creo que le he perdido. Aquí estoy. De acuerdo, lo siento, no lo sé. I don't know. Pues está reciente, and he erects esto es skull. Se está cortando un poco. Vale, Breaking up, going. Okay. I just Okay, wanted to- sorry. lo siento por eso. No. In the remaining 6 No, minutes, no, do no. you want to Sabes, reload en los 6 the minutos que quedan, ¿quieres recargar y volver? Simplemente actualiza la página, es posible. Porque me he dado cuenta. Vale, sí. Y así podemos cerrar los últimos minutos. Professor Sachs will be right De acuerdo, back, el profesor Sachs volverá enseguida mientras resolvemos estos problemas de conexión. Pero debo decir que estoy de acuerdo con el profesor Sachs en su postura de que esta es una guerra tan peligrosa y catastrófica que las implicaciones globales han tenido, aunque ya han comenzado. Profesor Sachs ha vuelto. Por favor, termine su argumento. Professor Sachs, you are back, so please finish your point. With the Yes, I connection was interrupt the- making the basic point that we're still on. Sí, estaba señalando básicamente que seguimos en una senda de escalada y por tanto seguimos en un camino en el que esto podría ampliarse hasta convertirse en una guerra mundial. Muchos países apoyan a Irán, se implicarán más para respaldar a Irán. Estados Unidos pedirá a sus estados vasallos que hagan más. La destrucción de las instalaciones petrolíferas en Oriente Medio continuará. Irán conseguirá más misiles a través de una cúpula de hierro cada vez más porosa en Israel. En otras palabras, los peligros de una expansión del conflicto son múltiples y las dinámicas siguen avanzando en dirección. Triste decirlo. Sí. Are still in that way. Sad to say. Yeah.
Yeah, and then lastly, Professor Sí, Sachs, sí. how do you Y por see, último, profesor Sachs, particularly, ¿cómo ve usted, Russia en and particular, China's la view postura de on Rusia y this China war? sobre esto? Because Porque muchos many in comentaron the antes de que media comenzara la and all the guerra que reports Rusia y that Russia China and China apoyaban confirmed firmemente a Irán. Iran. Vladimir Vladimir Putin y Donald Trump Trump hablaron spoke recientemente, recently, and then there y hubo were rumores de que Steve rumors Witkoff that había Steve intentado Witkoff had ponerse been en trying to contacto reach con out to Irán, Iran, pero but sin ningún absolutely éxito. no. ¿Cómo ve usted What do el you- how enfoque do y la you, perspectiva de see Rusia y Russia and China China sobre esta guerra y su relations with importancia the a war medida que se and desarrolla el significance, conflicto? as this conflict transpires and develops? Russia and China understand that this is a war. Rusia y China entienden que esta es una guerra por la hegemonía global estadounidense y que en particular, desde el punto de vista estadounidense, es decir, tanto del Estado profundo como del punto de vista trumpista, se trata de una guerra para controlar los suministros energéticos de Oriente Medio y para dominar Irán o hundirlo por completo. En cualquier caso, se trata de controlar el estrecho de Hormuz y el petróleo de Oriente Medio. Ninguno de los dos países consideraría eso remotamente aceptable, de ninguna manera, forma o modo. Es una amenaza directa para la seguridad nacional, tanto de Rusia como de China. Por lo tanto, sin duda están apoyando a Irán de muchas maneras, con inteligencia, con suministros, financieramente, y seguirán haciéndolo. Es el punto lógico más básico, especialmente dado que esto no está dirigido, desde el punto de vista estadounidense, principalmente contra Irán. From a U.S. point of view, principally aimed at Iran. This is principally aimed at the Esto está dirigido principalmente a la gran estrategia global de Estados Unidos, que consiste en la hegemonía en todas las partes del mundo. Y Estados Unidos, en la mente delirante de Trump, piensa, bueno, ya poseemos el hemisferio occidental. Ya hemos demostrado que aplastaremos a cualquiera que se oponga a nosotros. Lograremos que Cuba caiga en nuestras manos en cualquier momento. Ahora lo estamos haciendo con Oriente Medio. Europa es demasiado patética para importar. Ya la tenemos en el bolsillo. Así que este es el cálculo de Estados Unidos. Es parte del rompecabezas de la dominación estadounidense, como el viejo juego de Risk. Ya sabes, Estados Unidos tiene sus piezas en la mayoría de las partes del tablero. Desde el punto de vista de China y Rusia, esta es una parte muy importante del tablero de ajedrez global. Yes, well, Professor Sachs, it was Sí. great to have you Bueno, on profesor Sachs, ha today. sido un placer tenerle hoy con nosotros. Espero con ganas la próxima vez que podamos conectar. Sí, y espero verle de nuevo pronto. Me pondré en contacto. Muy bien, muchas gracias. Cuídese. Muchísimas gracias. Muy bien. A todos, vamos a continuar con la cobertura. Sin embargo, quiero asegurarme de que pulséis el botón de me gusta, porque tenemos mucho que actualizar en este día, que es, supongo, técnicamente, el día 11 de la guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Así que quedaos por aquí. Tenemos mucho más programa por delante. Así que quiero comenzar el resto de esta emisión con cómo ha respondido Irán a las transgresiones de Donald Trump, mientras Estados Unidos envía mensajes increíblemente contradictorios al mundo sobre el futuro de esta guerra. Así que vayamos directamente a ello. ¿De acuerdo? Let's get right to that, okay? The breaking news right now is that Iran has La última noticia en este momento es que Irán ha rechazado absolutamente cualquier conversación sobre un alto el fuego, ya sea con Estados Unidos o con cualquier otro. Ahora circulan rumores, procedentes de Al Jazeera, de que Estados Unidos se habría puesto en contacto con el gobierno iraní, con el liderazgo iraní, y que Irán ha rechazado esa propuesta. Esto fue informado por la red Quds, que afirmó que Steve Witkoff estaba intentando establecer contacto, según el jefe de la oficina de Al Jazeera en Teherán, en relación con un alto el fuego. Pero, según las fuentes, Irán no tiene ningún interés en participar en tales conversaciones. Esto es sumamente importante, porque hay cada vez más indicios de que esta guerra no solo no ha salido como Estados Unidos e Israel esperaban, sino que están en el bando perdedor. Sí, a mucha gente en el occidente colectivo puede resultarle difícil de creer. A lot of people may find this hard to believe in the collective West if you listen to Donald Trump's rhetoric and you listen to Pete Hegseth. Si escuchas la retórica de Donald Trump y escuchas hoy a Pete Hegseth
hablar sobre cómo se van a producir los ataques más masivos contra Irán que hemos visto desde que comenzó esta guerra. En privado, los asesores de Trump le están instando a que articule un plan de salida de la guerra. Pero la Casa Blanca está negando estos informes, igual que negaron los informes antes de la guerra. Todos recordáis esto, ¿verdad? Negaron los informes de que Dan Racing, el jefe de gabinete del Pentágono, le dijo a Donald Trump que esta guerra no necesariamente iba a desarrollarse según lo previsto, que no había manera de predecir cómo se desarrollaría. Pues bien, la Casa Blanca también rechazó esos informes, y ahora está rechazando estos también. Pero, aún así, los está publicando The Wall Street Journal, que no tiene ningún interés en proteger al gobierno iraní, pero sí tiene interés en evitar la guerra. Lo que ha sido una auténtica catástrofe por todos lados es el cierre de facto del estrecho de Hormuz. Ahora bien, eso está desempeñando un papel enorme en la gran volatilidad de los precios del petróleo en todo el mundo. Trump, según Dropside News, está muy confundido. Afirma que el tráfico marítimo está aumentando y le dice a Irán que no detenga el flujo de petróleo. Si Irán hace algo, dice Trump, para detener el flujo de petróleo a través del estrecho de Hormuz, Estados Unidos de América los golpeará 20 veces más fuerte de lo que lo ha hecho hasta ahora. Y aquí tenéis los resultados de este comentario. Todos. Cuando Donald Trump dijo que iba a poner fin a la guerra, que la guerra iba a ser muy completa, en una rueda de prensa el 9 de marzo, los precios del petróleo en realidad bajaron. Pero luego, cuando hizo este comentario, se puede ver cómo los precios suben de nuevo hasta los $90 por barril, lo que sigue siendo unos $20 menos que el máximo que alcanzaron, creo que fue en las últimas horas del 8 de marzo. Pero aún así, esto es una catástrofe absoluta, y las élites lo saben. Pero la cosa empeora, amigos, porque ahora mismo, en el frente militar, no solo en el económico, no se trata solo de que Donald Trump ya esté dando señales de que esta guerra podría tener que terminar muy pronto. Hay indicios aún peores de que la situación militar va bastante mal para Estados Unidos y para Israel. Así que dejadme que os muestre a qué me refiero, ¿de acuerdo? Así que tenemos una situación en la que estamos sufriendo una censura masiva de lo que está ocurriendo en la región del Golfo. Solo hay que fijarse en esto. Según la oficina Stratcom del gobierno de Estados Unidos, la empresa estadounidense de imágenes por satélite, Planet Labs, tras mantener consultas con el gobierno, ha anunciado un retraso sin precedentes de 14 días en la publicación de imágenes del Oriente Medio. Y aquí está el aviso. Debido a preocupaciones reales sobre el uso de los datos de Planet sobre Irán, así como al periodo prolongado de riesgo para las imágenes recientes, ahora habrá un retraso de 4 a 14 días antes de que se publique cualquier nueva imagen procedente de los datos de Planet. En esencia, esto es una censura de las imágenes por satélite que muestran los daños ocurridos en el Golfo. Así que cuando el IRGC dice cosas como esta, todo el mundo, cuando Irán dice que ha destruido la infraestructura militar estadounidense en la región, se trata de estas imágenes por satélite que no quieren que veas, ¿de acuerdo? No es que Irán esté difundiendo propaganda, es que Estados Unidos está intentando activamente suprimir estos datos. Solo hay que mirar las imágenes de la base aérea de Al Udeid, en Qatar, donde se han visto afectados satélites y equipos de radar. Y como todos sabéis por este programa, hemos informado de que Estados Unidos ha atacado Al Udeid, ha atacado todas esas bases, las bases en Kuwait, las bases por todo Emiratos Árabes Unidos. Las ha atacado sus radares, y ahora los sistemas de defensa aérea que quedan para Estados Unidos e Israel están completamente a ciegas. Absolutely blind. So the crisis is just getting out of control. Así que la crisis se está saliendo de control para Estados Unidos e Israel, pero están intentando resistir todo lo que puedan y destruir tanto como puedan antes de retirarse. Pero déjame mostrarte el enfoque exacto que Irán está adoptando ahora.
Irán anunció en las últimas 24 horas que ha puesto su mirada en el régimen israelí, que el régimen israelí será el objetivo principal de su campaña de misiles. Ha habido oleada tras oleada de la Operación Promesa de Verdad 4 cayendo sobre los cielos israelíes y causando daños significativos. Over Israeli skies and causing a significant damage. I'm going to play some of that for you right here. Voy a ponerte un fragmento de eso ahora mismo. En las primeras horas se puede ver lo duro que están trabajando los interceptores israelíes. Unos 6, media docena o más, por cada misil iraní que se eleva sobre el espacio aéreo. Ahora, esta vez es mucho más difícil que durante la guerra de 12 días conseguir imágenes reales de lo que está ocurriendo en Tel Aviv y en el centro de Israel, mientras Irán los bombardea con misiles balísticos. Aún así, los trabajadores chinos que están allí, probablemente para construir infraestructuras o realizar reparaciones mediante contratos entre empresas chinas e Israel, han estado grabando lo que está sucediendo. Y quiero mostrarte lo que Douyin, la red social china, es capaz de mostrarnos, lo que los medios de comunicación estadounidenses y, por supuesto, los israelíes no permiten que se vea. Aquí tienes solo un video que muestra la catástrofe absoluta que Irán está provocando sobre Tel Aviv en este mismo momento. Voy a quitar el sonido porque puede ser bastante alto y distraer. Pero estas son las imágenes que llegan desde Tel Aviv. Y no podemos verlas porque hay mucha censura en Israel. Puedes ser encarcelado o recibir una fuerte multa por difundir imágenes. Muchos han señalado que la razón por la que los trabajadores chinos pueden hacerlo es porque están destinados lejos de los edificios gubernamentales y de las infraestructuras de seguridad, ya que Israel no confía plenamente en ellos. Y esa es una gran parte de la relación actual entre China e Israel. Hay mucha desconfianza por parte de Israel, porque entienden, creo que saben, que su relación con China depende de que China utilice sus propios intereses en la región, lejos de, entre comillas, apoyar a Israel. Eso siempre ha sido parte de la relación entre China e Israel. Nunca ha sido una relación de amistad o de alianza, por así decirlo. Siempre ha girado en torno a que China equilibre el hecho de que Estados Unidos es dominante en la región. Y China no está dispuesta a permitir que una de las mayores redes de espionaje del mundo, que existe en Israel, opere sin al menos cierta supervisión china. Pero aquí está Al Jazeera informando también sobre un ataque en el centro de Israel. Se puede ver el momento en que el misil iraní impactó. Hubo víctimas en este ataque. Creo que murieron 2 personas y otras resultaron heridas. Pero ahora estamos escuchando que esas heridas, esas víctimas, se cuentan por cientos en Israel. Están manteniendo una censura muy estricta sobre todas estas imágenes. Y eso ni siquiera aborda el hecho de que no es solo Irán atacando a Israel ahora, es Hezbollah. En realidad están trabajando en coordinación, en conjunto, lanzando ataques conjuntos. Hezbollah tiene misiles y drones y los están disparando contra tanques Merkava que intentan invadir el Líbano. Merkava tanks trying to invade Lebanon, and they're also launching them at northern Israel and Y también los están lanzando hacia el norte de Israel, lo que está causando una cantidad bastante considerable de caos en el aparato de seguridad israelí, que ha admitido que no esperaba que Hezbollah fuera capaz de hacer lo que está haciendo. Estas son solo las imágenes que llegan desde Israel, las que se están filtrando, y es muy difícil conseguirlas. Pero esta es la estrategia ahora. Esta es la estrategia de Irán. Están diciendo abiertamente que van a dirigir estratégicamente su desgaste, sus ataques con misiles sobre Israel, con el fin de enviar un mensaje al Golfo de que se puede estar más seguro si se rechaza permitir que el propio país sea utilizado como base de operaciones. Pero, por supuesto, estos países siguen. Como carne de cañón para Estados Unidos. Y así, estas operaciones también han incluido ataques con drones en Bahrein y otros países del Golfo circundantes que participan en este conflicto y siguen siendo objetivo. Están atacando la infraestructura petrolera, han golpeado la infraestructura petrolera en Kuwait,
Han atacado todo en Manama, en Bahrein, donde se encuentra la base de la Quinta Flota de la Marina estadounidense. Estas son las imágenes que muestran la destrucción. Y ya hemos visto y oído que los países del Golfo han reducido considerablemente su producción de petróleo debido al fuego de misiles iraní. Así que esto se está convirtiendo cada vez más en una crisis para el Golfo y para Israel, que se quedará sin interceptores en los próximos días. Nada ha cambiado desde la guerra de 12 días de junio de 2025. La única posibilidad de que Israel y Estados Unidos continúen esta guerra es que decidan que no quieren detenerla, que quieren librarla sin ningún sistema de defensa aérea, lo cual supone un enorme riesgo y una gran apuesta. Porque o bien, como ha dicho Israel, el 95% de todos los misiles de Irán han sido destruidos o lanzados. Puedes creerlo, pero es un gran riesgo, ya que Irán ha afirmado que esas cifras no son en absoluto precisas. Pero quiero hacer un segundo punto, uno mejor creo, un punto más importante, sobre dónde estamos realmente en esta guerra, ¿de acuerdo? Así que la guerra ahora mismo no se trata solo del aspecto militar. La gente piensa que se trata solo de superioridad militar. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene armas más grandes? ¿Quién puede resistir más tiempo? Pero también se trata de lo que viene después, la posición del pueblo, la fortaleza del pueblo para seguir librando esta guerra. Entonces, están los israelíes, la gente del Golfo, en estos países del Golfo, el pueblo estadounidense, más dispuestos a soportar las pérdidas que afrontarán y hacerlo con mayor fortaleza que el pueblo iraní. Tenemos que hacernos esa pregunta, porque es realmente importante. Y centrémonos ahora en Israel, ya que se ha convertido en un punto central de los ataques de Irán. No importa cuántos ataques haya, Israel sigue diciendo que solo se lanzan 8 misiles a la vez cada noche durante los últimos 3 días. No me creo eso ni por un segundo. Irán anuncia oleada tras oleada tras oleada. No dan cifras, no van a compartir detalles con nadie en Occidente, pero sí dicen que esas oleadas ocurren a veces en menos de medio día. Así que estamos hablando de oleada tras oleada que llega a Israel. Pero déjame mostrarte cómo están respondiendo los israelíes a esta guerra en comparación con el pueblo iraní, porque creo que es un punto realmente importante que muestra exactamente hacia dónde se dirige este conflicto. Aquí está la reacción de los israelíes ante el fuego de misiles iraní. Así que esa es la respuesta israelí al lanzamiento de misiles iraní. También hay otras imágenes. El aeropuerto Ben Gurion, mucho pánico. Los israelíes se niegan a tomar vuelos por miedo a lo que pueda ocurrir con sus aviones, y por supuesto, hay caos en las calles de Tel Aviv cuando caen esos misiles. Así es como los medios iraníes están cubriendo las manifestaciones que tienen lugar en todo el país en oposición a la guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel. Y con las elecciones y la designación del nuevo líder supremo de Irán, hay una imagen que realmente te hace reflexionar. Quiero decir, es una multitud de iraníes escuchando bombas israelíes y estadounidenses, que estallan muy cerca en el fondo. Solo observa su reacción. Así que voy a bajar el volumen aquí, pero se podía oír exactamente lo que estaba ocurriendo. Y el pueblo iraní, si esto fuera en Estados Unidos, si fuera en Occidente, si fuera en Israel, verías a la gente totalmente en pánico, corriendo por sus vidas. Pero no aquí, no aquí. Y creo que este es un punto realmente importante que hay que destacar, porque muestra exactamente dónde están la desesperación y el pánico. Así que solo quería mostrar eso, porque creo que es un punto muy importante sobre dónde se encuentra realmente esta guerra. Ahora, sobre la censura. ¿Por qué censurar? ¿Por qué es necesario censurar las imágenes por satélite que salen del Golfo ahora? Ya hemos visto las imágenes de los sistemas Patriot, de los radares. Las hemos visto, las hemos mostrado aquí.
han sido destruidos. Han sido atacados y han sido destruidos. They have been targeted and they have been destroyed. And now Iran is making a very Iran was not firing at Y ahora Israel Irán in está the first actuando de una days. manera muy, bueno, Irán no estaba disparando contra Israel en los primeros días de esta guerra con tanta intensidad como lo hacía contra los países del Golfo. Ahora eso se ha invertido estratégicamente, porque los sistemas de defensa aérea han quedado completamente inutilizados y no van a ser reemplazados. No se pueden reemplazar. Se tarda años en hacerlo. Si no me crees sobre la estrategia de misiles de Irán, Dropsite News. De hecho, aquí vamos. Dropsite News también ha informado sobre esto. Están señalando un cambio en las nuevas oleadas de la Operación Promesa Verdadera 4 y que van a enviar misiles balísticos más pesados hacia Tel Aviv y, por supuesto, hacia la base de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, como mensaje estratégico de que el Golfo sigue sin estar a salvo si continúan utilizando sus bases contra Irán. Their bases against Iran, and there was a HIMARS, I believe, found in the Y había un HIMARS, creo, encontrado en la región que mostraba que Bahrein los estaba utilizando contra Irán. Por eso, la Quinta Flota sigue recibiendo una paliza, un castigo constante. Y Tel Aviv, por supuesto, el régimen israelí, es un actor importante en este conflicto. Es una de las principales razones, si no la razón, por la que esta guerra está ocurriendo ahora. No necesariamente la razón por la que ocurre en absoluto. Sabemos que Estados Unidos también quiere librar esta guerra, pero sí una gran razón por la que está ocurriendo en este momento, ahora mismo, porque Israel estaba presionando, ejerciendo influencia sobre la administración Trump. Y por supuesto, la administración Trump dijo, por supuesto, adelante. Así que esa es la situación actual. So that is the situation right now. That is not going to stop. But it's not Eso no va a detenerse. Pero no es como si no hubiera aún más problemas con todo esto. En el periodo previo a este cambio de estrategia, Irán ha ampliado su base de objetivos. Scott Ritter estuvo en el programa de Sánchez, amigo del programa, y habló sobre esta ampliación de la base de objetivos, que incluso incluiría a Irán. Son informes no confirmados, pero incluso mencionan como objetivo al hermano de Benjamin Netanyahu. Hay informes confirmados de que el hijo de Smotrich, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha dicho que existen informes de que Hezbollah, la resistencia libanesa, ha apuntado contra su hijo. Así que esto es lo que Scott Ritter dijo sobre la inteligencia iraní, que quizá incluso se esté moviendo hacia una decapitación propia. perhaps moving toward a decapitation of its own. Sabes, los iraníes están demostrando una capacidad para obtener información de inteligencia por la mañana y atacar por la tarde con un efecto letal. Y también están empezando a ampliar su lista de objetivos. Recuerda, ellos no inventaron el concepto de cambio de régimen. Eso fue Israel desde el primer día, matando a Ali Khamenei. Anoche los iraníes atacaron la casa de Benjamin Netanyahu, mataron a su hermano, golpearon la casa de Ben-Gvir. Está gravemente herido y puede que no sobreviva. Irán va a empezar a eliminar a la totalidad del liderazgo israelí. Esta es la realidad del conflicto. Israel jugó al juego del cambio de régimen y serán los israelíes quienes paguen el precio más alto. Los iraníes ya no llevan guantes de seda. Se los han quitado y vienen con los puños desnudos. Lo están informando. Esto es interesante. Así que esa es la realidad. Por supuesto, aún no hemos confirmado nada sobre el hermano de Benjamin Netanyahu y Ben-Gvir. Hay mucha censura en torno a eso. Pero esto es lo que sí se ha confirmado todos. Al Jazeera ha confirmado que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, sufrió que metralla atravesara el hígado de su hijo durante un ataque cerca de la frontera con Líbano que dejó heridos a 8 soldados israelíes. Eso fue obra de la resistencia libanesa, Hezbollah, que por supuesto ha estado coordinando y ha entrado en la guerra, porque Israel intentó, y sigue intentando, arrasar Líbano, mientras Estados Unidos mantiene ocupados a Irán e Irak. Así que eso ha salido muy mal, y ha salido muy mal para Smotrich, quien por supuesto es conocido como uno de los defensores más fanáticos del proyecto del Gran Israel dentro del gabinete israelí.
Y te voy a mostrar exactamente a qué me refiero. Esto fue durante el conflicto de Gaza. Smotrich dijo que en unos pocos meses de 2023 podrían declarar la victoria y que Gaza quedaría totalmente destruida, prediciendo que la población de Gaza estaría desesperada y huiría de forma permanente. No resultó exactamente así. Por supuesto, se causó mucho daño, mucho genocidio en Gaza, pero la gente no huyó desesperada. Simplemente han sido desplazados dentro de esa guerra genocida. Pero Smotrich, esto es en lo que él cree, es un genocida, y ahora está recibiendo bastante reacción por ello, y su hijo se ha convertido en un objetivo. Esto es una guerra. Esto es una guerra. Esto es lo que los israelíes y el gobierno de Estados Unidos han pedido, y lo que la administración Trump ha pedido. Así que, ahora tenemos que hablar de la administración Trump en lo que respecta al ámbito militar, y ya sabes, al conflicto militar y la crisis política, ¿verdad? En lo que respecta a estas dos crisis crecientes para Estados Unidos, la escasez de interceptores, Irán pudiendo dictar las condiciones en este momento, rechazando los altos el fuego, todo esto es un reflejo del caos que reina ahora mismo en la administración Trump sobre lo que quieren hacer con esta guerra. Creo que es importante señalar que parte de este caos está siendo impulsado por el hecho de que la administración Trump ha cometido crímenes de guerra de manera muy abierta y el mundo lo ha visto, especialmente en lo que respecta a la escuela que fue bombardeada en Teherán, donde murieron más de 150 niñas escolares, uno de los primeros ataques de esta guerra. Ahora que esto ha salido a la luz y ha causado revuelo, la guerra se ha vuelto menos popular en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. Así que ahora hay mucho caos sobre cómo justificarla de aquí en adelante, y Trump está siendo cuestionado. Esta es su respuesta al corresponsal de la Casa Blanca del New York Times cuando se le preguntó sobre las inconsistencias en el mensaje de la administración respecto a la guerra. Acabas de sugerir que Irán de alguna manera consiguió un Tomahawk y bombardeó su propia escuela primaria el primer día de la guerra. Pero eres la única persona en tu gobierno que dice eso. Ni siquiera tu secretario de Defensa lo dijo cuando se le preguntó, estando a tu lado en tu avión el sábado. ¿Por qué eres la única persona que dice eso? Porque simplemente no sé lo suficiente al respecto. Creo que es algo que, según me dijeron, está bajo investigación. Pero los Tomahawk los utilizan otros, como sabes. Numerosas naciones más tienen Tomahawk, nos los compran a nosotros. Pero desde luego, sea cual sea el resultado del informe, estoy dispuesto a aceptarlo. Quiero decir, está mal, y hay muchas razones por las que eso está mal. La razón más importante, todos, es porque no solo sugirió que los desacuerdos dentro de la administración Trump, o al menos los mensajes contradictorios, son reales, sino que confirmó que lo son. Y la razón por la que lo son es que en realidad no sabe mucho sobre lo que está ocurriendo en esta guerra. Está fingiendo ignorancia, por supuesto, seamos honestos. Todo esto es una forma de intentar engañar a la gente, pero luego, con que otros países tienen Tomahawks que los compran a nosotros, bueno, ¿quién te los compra? Son esos llamados aliados de todo el mundo, no solo en el Golfo, sino en toda la región. Pero estos países no tienen la capacidad, sin el apoyo de Estados Unidos, de disparar esas armas. Aún así, igual que cuando comenzó esta guerra, todo el mundo en los países del Golfo estaba muy descontento, al menos retóricamente, porque la administración Trump no les informó de que el ataque iba a producirse. Ahora está echando a todos esos países, a todos los aliados, a los leones. Pero aquí está señalando a los países del Golfo, afirmando que no tienen la capacidad de hacer esto, por cierto. Ya viste lo que pasó con los F-15. En Kuwait, los 3 que cayeron del cielo, y se consideró que fue fuego amigo, los F-15, los cazas estadounidenses. ¿Viste lo que pasó?
No son, si queremos decir, ya sabes, que eso es una completa y absoluta mentira, te creería. Yo, que no soy un experto en cómo funcionan estas cosas, diría que Irán probablemente derribó algunos de esos F-15. Pero aún así, sabemos que Kuwait soportó el peso de esa incompetencia que se les impuso. Y ninguno de estos países tiene experiencia ni capacidad técnica para operar armas estadounidenses sin el apoyo de Estados Unidos. Así que los está dejando tirados. Any support from the United States. So he is throwing them under the bus. He is saying that they did it, maybe. Él está diciendo que quizá fueron ellos quienes lo hicieron. Y eso es, creo, uno de los indicadores importantes aquí, que esta guerra no está yendo según lo planeado, que la administración Trump no logra mantener un relato coherente, no solo para justificar esta guerra, sino también para justificar los crímenes que han surgido de ella. Solo hay desvíos, solo hay engaños descarados. Y por eso esta guerra no ha conseguido, incluso a medida que ha continuado. Y mientras la administración Trump no deja de hablar de lo bien que les va en la guerra, de cómo la guerra va cada vez mejor, convencer a los estadounidenses. En todas las encuestas, los estadounidenses muestran y dicen que no están de acuerdo con esto, que no la apoyan, que creen que ha durado demasiado y que no tienen claro cuáles son sus objetivos. Así que esta es una crisis para la administración Trump. Es una crisis para el imperio estadounidense en su conjunto. Irán nos está mostrando lo que va a hacer y está llevando a cabo su plan. Tienen un plan para no aceptar un alto el fuego. No quieren eso. Quieren lo que han dicho que quieren, que es seguridad para todos, incluidos ellos mismos. No quieren más ataques de Israel ni de Estados Unidos. Quieren eliminar esa amenaza de ahora en adelante. Y quieren educarse para sí mismos y para su pueblo. Todos los demás, porque han dejado claro que estos ataques a los países del Golfo son ataques a los activos militares de Estados Unidos, lo cual ha sido así desde el principio. Esto es lo que ocurre. Está ese meme, ya sabes, probablemente lo hayas visto, sobre Irán, cómo Irán supuestamente representa una gran amenaza, y sin embargo, de algún modo, aparcó su país justo en medio de todas esas bases militares estadounidenses. Pues bien, eso ahora le está pasando factura al imperio. Y esto es lo que estamos viendo en todo el mundo. Todo lo que tenemos en este momento son delirios que salen del liderazgo político en Washington. Y mira, este es otro delirio. Todo va bien. Nuestro país va realmente bien, más fuerte. Y nuestro país va realmente bien. Quiero decir, a un nivel que nadie creía posible. Hicimos una pequeña excursión porque sentimos que teníamos que hacerlo para deshacernos de algo maligno, y creo que verás que será una excursión a corto plazo. ¿Qué tan bien? Será una excursión a corto plazo. Todo va bien. Bueno, juzgad vosotros mismos, porque todo lo que he mostrado hasta ahora en realidad indica lo contrario de va bien. El pueblo iraní ni siquiera se inmuta cuando caen esas bombas. Están comprometidos con su soberanía e independencia. Su ejército está demostrando que tiene una estrategia, que va a seguir adelante con ella y que la llevará a cabo por cualquier medio necesario durante el tiempo que haga falta. Estados Unidos tiene mucha retórica, mucho golpe de pecho, mucho de vamos a golpear a Irán más fuerte que nunca antes. Oímos mucho de esto desde Washington. Pete Hegseth dijo que va a ser el día más intenso de ataques, con el mayor despliegue de cazas. Bueno, ya llevamos 11 días en esto, y Estados Unidos se está quedando rápidamente sin munición. Es un gran problema, un problema importante al que se enfrenta Estados Unidos, e Israel también. Así que esto no puede continuar para siempre. Ahora Estados Unidos está retirando reservas, retirando defensas aéreas, o al menos dicen que las están retirando de Asia. Eso no ocurre en un día. Va a llevar un tiempo que todo eso llegue. Pero eso significará un periodo sin defensas aéreas. Significará un periodo sin lo que ya se ha agotado. Y por tanto es un riesgo. Y ese riesgo solo crecerá cuando llegue el shock petrolero, cuando la situación en el estrecho de Hormuz
cuando todo eso empiece a desencadenar una crisis económica. Continue to cascade into economic crisis because remember, there are rumors that Saudi Arabia Porque recordad, hay rumores de que Arabia Saudí va a aumentar la producción en los próximos días e intentará trasladarla a través del estrecho de Bab el-Mandeb. Pues bien, Ansar Allah de Yemen está esperando entre bastidores para impedirlo. Recordad mis palabras. Cuando estalle la crisis económica del estrecho de Hormuz, si Estados Unidos e Israel no se detienen y no ceden ante Irán, Yemen estará ahí mismo, dispuesto y preparado para volver a cerrar el Mar Rojo. ¿Y qué creéis que eso hará a la economía global si dos de las principales rutas de tránsito comercial, especialmente de petróleo, quedan cerradas por un futuro previsible? Pues creo que veremos que el pánico que estamos presenciando ahora aumentará drásticamente hasta alcanzar proporciones históricas. Así que, sin más preámbulos, amigos, ese es el programa de hoy. Quiero dar las gracias a todos los nuevos miembros que están aquí. Quiero agradecer, ante todo, al profesor Jeffrey Sachs por acompañarme hoy. También quiero agradecer a todos los nuevos miembros que se han unido. De verdad, lo aprecio muchísimo. Os agradezco a todos. Había una pregunta para Jeffrey Sachs a la que no pudimos llegar porque tenía poco tiempo. ¿Cuáles serían las repercusiones si Trump muriera? No quiero especular sobre eso, porque por supuesto, tenemos a Ali Larrahani, que hizo comentarios al respecto. Dijo que Trump puede que no quiera ser eliminado. No sabemos qué quiere decir con eso. Claro, podría referirse a ser derrotado electoralmente. Ya sabéis, siempre dicen que Irán está intentando asesinar a Donald Trump. Es difícil verificar esas afirmaciones. Pero sí, tenemos otras preguntas. Pero sí, sería catastrófico. Quiero decir, en mi opinión, podría provocar grandes problemas en la guerra, quizá incluso problemas nucleares, porque no se puede confiar en que Estados Unidos, con su cúpula política y sus élites gobernantes, actúe de forma racional en este asunto. Así que, allá vamos. Sí, el profesor Sachs entendió eso. El papel de la India en el conflicto. Cómo no condenaron a Israel ni a Estados Unidos, pero sí condenaron a Rusia en 2022. Perdí todo el respeto por ellos. Sí, el profesor Sachs quería que le preguntaran, ¿qué cree que significa la presencia de Condoleezza Rice en la Casa Blanca? La vieron allí la semana pasada. Interesante. Mucha gente tiene preguntas para el profesor Sachs. No tenemos mucho tiempo hoy, pero quizá la próxima vez. ¿Dónde ve él a la UI y a la OTAN dentro de 5 años? Muchas gracias a todos los nuevos miembros y gracias a Sam. De verdad lo aprecio. Y por supuesto, gracias a todos los miembros aquí presentes. Muy bien, todos, mañana a las 12 del mediodía, hora del este, volveré con Pepe Escobar, ¿de acuerdo? Hablaremos de las novedades sobre la guerra y os las ofreceré junto con Pepe Escobar a las 12 del mediodía, hora del este, el 11 de marzo. Tenemos una programación completa de programas para el resto de la semana y me aseguraré de hacerosla llegar. Muy bien, todos, dadle al botón de me gusta antes de iros. Aseguraos de echar un vistazo al trabajo de Jeffrey Sachs en la descripción del vídeo. Su página web y el canal de YouTube, donde comparte todos estos programas. Y también, no olvidéis ir a la descripción del vídeo para apoyar este canal, Patreon, Substack y mucho más, amigos. Sin más preámbulos, volveré mañana a las 12 del mediodía, hora del este. Dadle al botón de me gusta antes de iros. Gracias a todos los seguidores y gracias a todos los moderadores de hoy. Veo a Were por ahí y a quien más esté. No sé si he visto a alguien más. Gracias a todos los miembros y a todos por acompañarme hoy en este programa. Volveré de nuevo mañana a las 12 del mediodía, hora del este, con Pepe Escobar. Nos vemos entonces.